y última del curso, y vamos a hablar sobre lesiones traumáticas más frecuentes de la rodilla. Bueno, este es un restaurante que se encuentra en el aeropuerto de Barajas, en España, con ese nombre, muy, muy diferente al resto. Siempre hacemos un pequeño repaso de lo que es la anatomía. Acuérdense ustedes de que la rodilla es una articulación que está formada por el fémur, la tibia y la rótula hacia adelante. Están recubiertas estos tres huesos por cartílago en la parte de la superficie articular, donde existe el movimiento, tanto por delante como por detrás, que se ven los cóndilos femorales, los cuales están estabilizados principalmente por los ligamentos colaterales externo e interno y los ligamentos cruzados anterior y posterior. Además, existen unas estructuras fibrocartilaginosas en el medio, que son los meniscos, que facilitan el movimiento y la estabilidad de la articulación. Entonces, la rodilla es una articulación sinovial. Ya dijimos que tiene tres compartimentos, dos entre el fémur y la tibia, compartimentos femorotibiales, medial y lateral, y un compartimento entre la patela y el fémur, el compartimento patelofemoral. La patela, ya hemos hecho la clase de fracturas de patela, es un hueso sesamoideo, el más grande del cuerpo, y pertenece a lo que es el aparato extensor de la rodilla. En el medio de la articulación están los meniscos, menisco interno y externo, los cuales tienen una función importante. Su vascularidad es mínima, como se ve en este corte histológico en el lado derecho, donde se ve todo el menisco que está entre el fémur y la tibia, pero la irrigación, aquí en este caso se ha diagramado la irrigación del menisco, básicamente es hasta el 40-50% marginal del menisco tiene irrigación, pero el resto, la parte medial, no tiene irrigación y no tiene inervación tampoco. Por fuera, en la articulación de la rodilla, pues la otra cosa que da estabilidad a esta articulación son los músculos y los tendones. Acuérdense del músculo cuádriceps hacia la parte proximal de la rodilla y los músculos que atraviesan la articulación, como son por ejemplo los tendones de la pata de ganso, que frecuentemente se inflaman y dan tendinitis a nivel de la pata de ganso en la parte interna de la rodilla, y a nivel externo también están los músculos isquiosurales. Ya dijimos que la estabilidad está dada principalmente por los ligamentos, tanto laterales como los ligamentos cruzados, cruzado anterior y cruzado posterior. Aquí se ve claramente el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, y los ligamentos colaterales.
Con las disculpas del caso, ¿se veía la pantalla otra vez? Sí se ve, doctor. Y ya. Estábamos acá entonces. Decíamos que la estabilidad de la rodilla. Doctor, se ve su pantalla, pero está ahorita en los archivos, no en las diapositivas. Ya. Ahora sí. Sí, doctor. Ya. Entonces estábamos acá. En la estabilidad de la rodilla, que está dada por los ligamentos colaterales, interno y externo, y los ligamentos cruzados. Entonces, la movilidad de la rodilla está dada solamente por dos movimientos principalmente, flexión y extensión de esta articulación. Además, existe rotación interna y rotación externa, pero que son mínimos en realidad. También puede haber un movimiento en varo y en valgo, que en realidad son mínimos, más en los pacientes que tienen una laxitud ligamentaria. En estos pacientes puede verse mucho más este varo, valgo o rotación interna y externa, pero principalmente lo que hay es flexión y extensión de la rodilla. La estabilidad dijimos que está dada principalmente por estabilidades pasivos y activos. Los pasivos son los que ya mencionamos, ligamentos colaterales, cruzados, los meniscos y la cápsula articular. Y los estabilizadores activos principalmente son la musculatura, es decir, el aparato extensor de la rodilla, los músculos posteriores, laterales y mediales. Cuando queremos estudiar una lesión en la rodilla, primero tenemos que hacer un interrogatorio. Y en el interrogatorio tenemos que preguntar el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, si el trauma ha sido directo o indirecto. En este caso, fíjense, como hay un traumatismo indirecto, es decir, que pisa mal el paciente y sufre una torsión a nivel de la rodilla con un movimiento muy exagerado en valgo. Determinar si es que hay un aumento de volumen, si hay crujido articular, si hay falseos o bloqueos. Falseo significa que al caminar siente que se le va su rodilla para un lado en varo o en valgo. Y bloqueos cuando al estar movilizando la rodilla se le traba la rodilla. Esto generalmente sucede por cuerpos extraños dentro de la articulación o por lesiones meniscales. Tenemos que en el examen físico determinar la marcha. Debemos siempre examinar la rodilla sana para poder comparar con la rodilla que está lesionada y ver qué lesión, qué daño presenta en comparación con el lado sano. Debemos hacer primero una inspección para determinar si hay aumento de volumen, signos flogósicos, heridas, úlceras, deformidades, palpar los puntos anatómicos que ya hemos revisado ya en la anatomía previamente, ver si es que hay dolor a nivel del tendón rotuliano, en la rótula, en el tendón de la pata de ganso, en la interlina articular, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos en la rodilla que se ve en la imagen de arriba de la izquierda, hay un aumento de volumen en la rodilla derecha. En la imagen de abajo se ve una equimosis en la parte interna con aumento de volumen en la rodilla derecha. Y al hacer el signo del témpano,
este es positivo. El signo del témpano significa de que hay un aumento de la cantidad de líquido sinovial que normalmente existe dentro de la articulación. Nosotros al presionar en la parte proximal y distal, como escurriendo todo el líquido hacia la parte central, con el pulgar presionamos la rótula y al empujar hacia abajo va a chocar con, con el fémur y al soltarlo va a regresar nuevamente la rótula. Se llama el signo del témpano precisamente por eso, porque es como cuando nosotros colocamos un cubito de hielo en un vaso con agua, empujamos el cubito de hielo, llega hasta abajo y después regresa nuevamente. Eso es lo que sucede en el signo del témpano. Buscamos también el signo del bostezo, interno y externo, abriendo la carilla articular interna para buscar si es que hay lesión del ligamento lateral interno, o el bostezo externo para determinar si es que hay una apertura por lesión del ligamento colateral externo. Por ejemplo, acá vemos como hay un bostezo interno, se abre fácilmente la parte interna de la articulación. El otro signo que buscamos es el signo del cajón anterior. Flexionamos a 90 grados la rodilla y traccionamos hacia adelante para determinar si es que hay un cajón anterior. Al venirse la tibia hacia adelante, significa que el ligamento cruzado anterior está roto. Y si empujamos y se va hacia atrás la tibia, es el cajón posterior, significa que el ligamento cruzado posterior está lesionado. Cuando hay un paciente que recién viene con mucho dolor, pues no puede flexionar a 90 grados la rodilla. En ese caso hacemos el signo de Lachman. El signo de Lachman también es para evaluar la lesión de los ligamentos cruzados. Agarramos con una mano el muslo y con la otra la pierna y hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia adelante y hacia atrás, con la mano que estamos agarrando la pierna, para poder movilizar haciendo las veces o remedando el signo del cajón anterior y cajón posterior, pero a unos 20 o 30 grados solamente de flexión. Acá vemos, por ejemplo, como hay un Lachman positivo, igual para acá. Entonces, es cuando no pueden flexionar mucho, en 30 grados de flexión se puede movilizar la rodilla hacia adelante o hacia atrás, lo que nos va a dar el signo de Lachman positivo para determinar si es que hay lesión de los ligamentos cruzados. La prueba de McMurray se utiliza para determinar si hay lesión meniscal. Flexionando la rodilla, presionamos con uno de los dedos, el dedo pulgar o el dedo índice, con el dedo pulgar la parte de la interlínea articular externa y con el dedo índice la interlínea articular interna, presionando para buscar si es que existe dolor en estas zonas al realizar movimientos de flexión y extensión de la rodilla y en rotación interna o en rotación externa del pie. Luego de que hemos hecho una buena evaluación tanto en la anamnesis como en el examen físico, nos vamos a ayudar con algunos exámenes auxiliares. Ya dijimos desde la primera clase de que la radiografía es inevitable. Es un examen auxiliar que se solicita en traumatología a casi todos los pacientes. Es un examen que se puede tomar en cualquier lugar y es muy barato y nos saca de todas dudas para determinar si es que hay alguna lesión a nivel óseo, principalmente. Pero cuando hay lesiones a nivel de las partes blandas, ya sea de ligamentos o del cartílago o de los meniscos, pues solicitamos una resonancia magnética. Algunas veces es necesario tomar una tomografía para determinar algunas lesiones óseas que no podamos visualizar muy bien en la radiografía. La gamografía a veces nos ayuda para determinar si es que hay tumoraciones o problemas infecciosos. La neumoartografía y la artografía se utilizaban mucho hasta antes del advenimiento de la resonancia magnética. Actualmente ya se han dejado de usar ya. La neumoartografía era inyectar aire dentro de la articulación y se tomaba una radiografía, con lo cual este aire dibujaba algunas lesiones que se podían ver dentro de la articulación de la rodilla. La artografía era inyectar una sustancia de contraste dentro de la articulación
lo cual dibujaba también algunas lesiones a nivel de los ligamentos cruzados o de los meniscos. Actualmente, la resonancia magnética es el gold estándar como examen auxiliar para determinar las lesiones que no se ven en la radiografía, lesiones de partes blandas que se encuentran en la articulación de la rodilla. Aquí vemos, por ejemplo, claramente en este corte frontal, vemos cómo se ve el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior más oscuro. Se ve claramente el cartílago articular, la rótula y los tendones, ¿no? El tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps. Entonces, haciendo esta previa introducción, vamos a comenzar a hablar de algunos temas que son muy frecuentes en las lesiones de rodilla. En primer lugar, la lesión meniscal. Ya dijimos que el menisco es una estructura fibrocartilaginosa, son dos meniscos que hay en cada rodilla, uno interno y otro externo. El interno, como ven acá, es más grande en forma de C y el externo es un poco más pequeño y en forma de O, un poco más cerrada. Ya dijimos que esa vascular y aneural solamente tiene vascularidad en el tercio marginal y las funciones que tiene el menisco son principalmente mantener la congruencia articular, distribuir la carga axial, distribuir el líquido sinovial y da estabilidad. También es uno de los estabilizadores estáticos de la rodilla. El mecanismo de producción de la lesión del menisco se produce por una rotación forzada del fémur sobre la tibia, estando la rodilla en semiflexión. Hay un movimiento brusco de rotación, el cual hace que se desgarre uno de los meniscos. El menisco más frecuentemente lesionado es el menisco medial. Es muy raro en niños y es muy frecuente en los deportes que son muy conocidos en nuestro medio, ¿no? El fútbol, el vóley y el básquet. Los tipos de rotura que puede prestar son diversos. Puede ser una rotura longitudinal, transversal, oblicua o en pico del oro, como se vea en la parte de abajo, longitudinal larga o en asa de balde, que son unas roturas como se ve en la parte de arriba a la derecha, en la cual hay una ruptura longitudinal que si es que se hace más grande se va a levantar como un asa de balde. Cuando hay este tipo de lesión, lo que vamos a encontrar es que el paciente, al hacer un movimiento muy brusco de rotación en semiflexión, como mencionábamos, va a presentar dolor, aumento de volumen, hidratrosis o hemartrosis. Hidratrosis significa que hay presencia de aumentada cantidad de líquido dentro de la articulación, el líquido sinovial, o hemartrosis, que hay presencia de sangre dentro de la articulación. Como ya dijimos, si es que hay una ruptura marginal, que es donde hay irrigación en el menisco, en ese caso va a sangrar. Pero si es una ruptura en la parte medial donde no tiene vascularidad del menisco, pues solamente va a producir inflamación y va a producir una hidrartrosis. Puede, dependiendo del tamaño de la lesión, producir un chasquido articular al movimiento. Puede, si es que es muy grande la lesión, producir falseos, es decir, que al caminar siente que se le va la rodilla al paciente, o si es que es muy grande, la lesión bloquea la articulación y eso produce un bloqueo articular. El signo de McMurray en estos casos va a ser positivo, como ya hemos mencionado. También hay el signo de Apley, que es el decúbito dorsal, que trata de remediar la lesión, el mecanismo de producción de la lesión del menisco, es decir, hacer en movimiento de flexión de la rodilla en 90 grados, hacer rotación de toda la pierna, rotación interna o rotación externa, presionando a nivel del talón. Eso va a remediar la lesión y va a causar dolor y nos va a identificar si la lesión es en el menisco interno o externo. El diagnóstico definitivo, luego del examen físico y la anamnesis, lo vamos a hacer por medio de la resonancia magnética. Y finalmente, si es que tenemos a la mano la artroscopía también sirve para hacer el diagnóstico definitivo de estas lesiones. Pero generalmente se dice, de acuerdo a los estudios realizados, que con la anamnesis y el examen físico llegamos a un 60-70% de, del diagnóstico de una lesión meniscal.
Podemos aumentar hasta un 90-95% con la resonancia magnética, pero hay algunos casos en los cuales puede pasar por desapercibido todavía. Y para eso se puede hacer la artroscopía. El tratamiento en estos casos es hacer una, ya sea meniscectomía parcial, remodelación del menisco o una sutura meniscal, dependiendo de la lesión que presente el paciente. Si es que es posible realizar una sutura meniscal, se hace una sutura, pero si no, se hace una resección parcial. Antiguamente se hacía meniscectomía, o sea, la extirpación del menisco en forma total. Actualmente no es recomendable hacer una meniscectomía total porque, como sabemos que cumple una función muy importante el menisco, si lo retiramos completamente, va a quedar muy bien el paciente, pero a los pocos años va a tener una artrosis marcada a nivel de la rodilla. Para hacer la meniscectomía o el tratamiento se hace pues por medio de la artroscopía, es decir, utilizar el artroscopio para poder visualizar bien la lesión que presenta el paciente y hacer la resección necesaria. Aquí vemos en estas imágenes cómo está el fémur arriba, la tibia abajo, está el menisco en el medio. Hay una lesión en el menisco, fíjense, está roto. Y lo que tenemos que hacer es una resección parcial de esa rotura del menisco, o sea, hacer una meniscectomía parcial. Entonces, ayudado por unas pinzas, podemos resecar esa parte del menisco que está lesionado. Fíjense que no sangra nada. Nos ayudamos con un shaver o un afeitador para remodelar, regularizar los bordes de ese menisco. Y también nos ayudamos con un vaporizador para tratar de alisar esos bordes. Y entonces de lo que estaba lesionado el menisco, prácticamente hemos hecho una resección y remodelación de esa lesión del menisco. Fíjense acá como en el lado izquierdo se ve, en el lado izquierdo se ve una imagen de un menisco normal. Por favor, por favor, si pueden apagar su micrófono. Entonces, en el lado izquierdo se ve una imagen del menisco, arriba está el fémur, la tibia hacia abajo, y el menisco, fíjense los bordes que tiene muy regulares. Esto es un menisco normal. Y en el lado derecho, como se ve la gran lesión que presenta ese menisco. Entonces hay que, en algunos casos, remodelar, en otros casos se puede suturar, y en algunos casos resecar gran parte de este. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de donde está lesionado el menisco, se hace la resección parcial y se deja prácticamente remodelado el menisco como se ve en la parte de abajo en la derecha. Muy bien, entonces el tratamiento en estos casos es o una resección parcial del menisco, o sea, una meniscectomía parcial o una sutura meniscal. En algunos casos, cuando hay una lesión muy grave, también se puede hacer un trasplante de menisco, es decir, colocar un implante de menisco, un implante de menisco retirado de un cadáver. Esto se puede implantar en una rodilla ya en casos muy severos, ¿no? Cuando ya la lesión es muy grave del menisco, entonces hay que sacarlo todo y reimplantar con un injerto cadavérico de menisco. En nuestro medio no se hace todavía eso, para eso necesitamos bancos de tejidos que no tenemos en el Perú. Con el tiempo espero que podamos hacerlo. Seguidamente vamos a hablar de lesiones de los ligamentos. Las lesiones más frecuentes de los ligamentos son los ligamentos laterales. Dijimos que hay dos ligamentos colaterales, interno y externo. El externo es un ligamento mucho más grueso, más acordonado. En cambio, el ligamento colateral interno es mucho más aplanado y un poco más delgado, pues que más fácilmente se desgarra, se rompe el ligamento colateral interno. Este ligamento colateral interno o medial
tiene, dijimos, una capa superficial y otra profunda, y la rotura se produce generalmente cuando hay un movimiento muy brusco en valgo. En cambio, el ligamento colateral externo es mucho más grueso, acordonado, que va desde el cóndilo femoral externo hasta la cabeza del peroné. Es mucho más fuerte y resistente, se rompe menos frecuentemente, y rara vez son lesiones aisladas, que es decir, generalmente cuando hay una lesión del ligamento colateral externo, generalmente va asociada a lesiones de los ligamentos cruzados y lesiones meniscales. Estas se producen por un movimiento muy brusco en varo forzado. Como ustedes saben, las lesiones ligamentarias se conocen como esguinces. Entonces, estas lesiones ligamentarias pueden ser de grado 1, en el cual hay un estiramiento nada más del ligamento, manteniendo la estabilidad. En el grado 2 hay un mayor estiramiento con un desgarro parcial, es decir, hay una inestabilidad moderada. En cambio, en la de grado 3 hay una lesión completa, un desgarro completo del ligamento, y lo cual va a ocasionar una inestabilidad en la rodilla. Los mecanismos lesionales son, como ya dijimos, movimientos muy bruscos en valgo, pero además pueden combinarse algunos movimientos con valgo y rotación externa o valgo y rotación interna. Entonces, normalmente cuando hay un movimiento de vara o valgo se produce lesión pura de los ligamentos colaterales, pero cuando hay movimientos más forzados y complejos como en valgo y rotación externa, se va a producir lesión del ligamento lateral interno, del menisco interno y del ligamento cruzado anterior. O cuando hay un movimiento muy brusco en valgo y rotación interna, en esos casos se produce lesión del ligamento lateral externo, menisco externo, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Entonces, estos son ya movimientos muy fuertes, bruscos, que producen lesiones complejas. El diagnóstico lo hacemos por el antecedente traumático, va a presentar el paciente dolor, aumento de volumen, ausencia de hemartrosis. ¿Por qué va a haber ausencia de hemartrosis? Y al desgarrarse produce también sangrado, pero como al romperse el ligamento también se desgarra la cápsula articular. Entonces el sangrado no se va a quedar dentro de la articulación, sino se va a diseminar por todos los tejidos blandos donde se ha producido la lesión. El diagnóstico lo vamos a hacer, vamos a corroborar con la resonancia magnética, aunque podríamos hacer también una radiografía en estrés. Por ejemplo, si es una lesión del ligamento colateral interno, hacemos una radiografía manteniendo la rodilla en valgo y vamos a ver cómo se abre la parte interna. O al revés, si es que hay una lesión del ligamento colateral externo, una radiografía con varo en estrés. Pero la resonancia sí nos determina fácilmente las lesiones que hay a nivel de los ligamentos. Esta es una lesión bastante grave, la triada triste de O'Donoghue, en la cual hay un movimiento muy forzado en valgo y rotación externa, lo cual ocasiona una ruptura del ligamento lateral interno, lesión del menisco medial y ruptura del ligamento cruzado anterior. Fíjese que es una lesión multiligamentaria, tanto del ligamento lateral interno como del ligamento cruzado anterior, además de una lesión meniscal. Son lesiones bastante graves que se producen en traumatismos muy intensos. No se olviden la tirada triste de O'Donoghue. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Si es una lesión de primer a segundo grado y es una lesión aislada de los ligamentos colaterales, pues lo que se hace es reposo relativo, frío local, AINES, estabilización con calza de yeso y una terapia física de rehabilitación con fortalecimiento muscular. Pero si es una lesión de tercer grado, en estos casos el tratamiento a veces es controversial, dependiendo mucho de la personalidad de la lesión. Se puede hacer un tratamiento incruento con calza de yeso o rodillera ortopédica por 6 semanas, luego iniciar terapia física en los pacientes de edad avanzada, en los pacientes que no tienen mucha actividad física. En cambio, en los pacientes jóvenes, muy activos o deportistas frecuentes, en estos pacientes es preferible hacer la ligamentorragia, es decir, la sutura del ligamento para que ésta cicatrice en mejor posición.
Seguidamente vamos a hablar de las lesiones del ligamento cruzado anterior, que también son frecuentes y mucho más graves que las anteriores. El ligamento cruzado anterior restringe la traslación anterior de la tibia sobre el fémur y también controla los movimientos rotatorios. ¿Y cómo se produce la lesión de este ligamento cruzado anterior? Fíjense que el ligamento cruzado anterior, es en este corte cadavérico, vemos cómo restringe el movimiento de la tibia hacia adelante. O sea, se pone tenso cuando la tibia se va hacia adelante. Por eso es que cuando está roto el ligamento cruzado anterior, vamos a tener un signo del cajón anterior positivo, porque la tibia se va a venir hacia adelante, no hay nada que lo restrinja este movimiento. Entonces, es frecuente en los deportes, muy raro en niños, aumenta en la tercera década de vida y se produce generalmente por una torsión de la rodilla en una desaceleración brusca. Es decir, el paciente, generalmente deportista, está corriendo y frena bruscamente, y rota la pierna, haciendo de que el ligamento cruzado anterior se desgarre por esta desaceleración brusca. Vamos a encontrar que el paciente siente mucho dolor, ya no va a poder seguir caminando, se le hincha rápidamente la rodilla. Acuérdense de que los ligamentos cruzados están recubiertos de membrana sinovial y la membrana sinovial es muy irrigada. Entonces, al desgarrarse, al romperse el ligamento cruzado anterior, se produce un sangrado dentro de la articulación y eso nos va a dar hemartrosis. El signo del témpano, por lo tanto, va a ser positivo. El signo del cajón anterior también va a ser positivo. O, en todo caso, si no puede flexionar mucho la rodilla, vamos a tener el signo del Latchman positivo. Signo del cajón anterior, cajón posterior para el ligamento cruzado posterior. Y el signo del Latchman, que ya lo revisamos, que nos va a dar positivo. Si queremos confirmar nuestro diagnóstico, pues podemos tomar unas radiografías en estrés, que ya casi no se utilizan porque teniendo la resonancia podemos hacer fácilmente el diagnóstico. Fíjense en la imagen de la izquierda, cómo se ve el ligamento cruzado anterior indemne, que va desde el fémur hasta la tibia, y en cambio en la otra imagen de la derecha ya no se ve ese ligamento o se ve prácticamente cortado, ¿no? En la parte central. Entonces, un ligamento cruzado anterior está desgarrado. La artroscopía también nos puede ayudar para el diagnóstico, pero principalmente se utiliza para el tratamiento. El tratamiento del ligamento cruzado, de la lesión del ligamento cruzado anterior debe ser individualizado. Va a depender mucho del grado de inestabilidad, de la edad del paciente, del nivel deseado de actividad futura, de la condición médica general. O sea, muchos factores en los cuales tenemos que evaluar para poder decidir si el tratamiento va a ser conservador o quirúrgico. Generalmente en pacientes jóvenes, menores de 40 años, es conveniente, es preferible hacer la reparación o la plastía de este ligamento, o sea, el tratamiento quirúrgico. En cambio, en pacientes mayores de 50 o 60 años, o que en estos pacientes no tengan mucha actividad física, sean sedentarios, es preferible hacerles un tratamiento conservador. Entonces vamos a tener que evaluar mucho todos estos factores para poder determinar qué es lo que hacemos con el paciente. En el tratamiento conservado, si decidimos por esto, es un paciente mayor de 50 años que hace un trabajo solamente administrativo, no hace mucha actividad física, no le gustan los deportes, podemos realizar un tratamiento conservador dando educación al paciente, qué es lo que no debe hacer, modificación de la actividad, es decir, no debe hacer deportes muy extremos, fortalecimiento muscular para dar estabilidad a la articulación, porque como hemos dicho en la primera parte, los ligamentos cruzados son parte de los estabilizadores de la rodilla y al estar rotos no va a haber mucha estabilidad y eso va a conducir a una artrosis postraumática con el tiempo. Entonces, por eso es que en las personas jóvenes es preferible hacer una intervención quirúrgica al estar rotos estos ligamentos. En cambio, en las personas de edad avanzada, pues hay que valorar mucho, ¿no? Porque uno tiene un paciente de unos 60 años o 65 años que hace bastante actividad física, que los hay actualmente, que practican deporte, que sale a correr todos los días,
Entonces, en estos pacientes sí es preferible hacer ese tratamiento quirúrgico. O sea, hay que hacer en el tratamiento conservador evaluación frecuente para evitar que nos conduzca a una artrosis postraumática. En cambio, si decidimos por el paciente, por la actividad que realiza, por la edad del paciente, decidimos hacer el tratamiento quirúrgico, en estos casos no se puede hacer sutura del ligamento como se hace en los ligamentos colaterales. En estos casos, por ser un ligamento tan corto y estar metido en el medio de los dos huesos, pues lo que se hace es resecarlos completamente y hacer una plastía ligamentaria. Es decir, eh, colocar un sustituto del ligamento de los ligamentos cruzados. Se puede hacer con el tendón patelar, lo que se llama HTH, o sea, hueso, tendón, hueso, o se puede hacer con tendones de la pata de ganso, semitendidos y gracilis. Se puede hacer también con aloinjertos HTH, es decir, con injertos cadavéricos. Y se puede hacer también con sustitutos sintéticos, aunque se ha dejado de usar mucho esto, porque no tienen la misma resistencia que las otras posibilidades de tratamiento. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, con HTH es resecar de la patela la rótula, parte de hueso, el tendón rotuliano y de la tuberosidad de la tibia, y esto se coloca, tunelizando la tibia y tunelizando el fémur, se coloca en reemplazo del ligamento cruzado anterior y se fija con tornillos, tanto en el nivel del fémur como en la tibia. Esto le va a dar estabilidad a la movilización de la articulación de la rodilla. Tenemos un video muy rápido donde se visualiza la técnica quirúrgica que se realiza generalmente en estos casos en el ligamento cruzado anterior. La técnica que se utiliza entonces para colocar un injerto o plastía a nivel del ligamento cruzado anterior. Si es que no se realiza el tratamiento, con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Hay una inestabilidad crónica en la rodilla, lo que va a conducir a una artrosis postraumática con los años y a producir también lesiones de los meniscos. Y esto condiciona nuevamente a una inestabilidad y artrosis postraumática. Entonces, por eso es que en personas jóvenes es recomendable hacer la plastía y en personas de edad avanzada, pues hay que valorar mucho para ver si va a seguir un tratamiento incruento o tratamiento quirúrgico. Finalmente vamos a hablar sobre la artroscopía. Es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para visualizar, para hacer diagnóstico, ya dijimos, y también para hacer tratamiento de los problemas de las articulaciones. La artroscopía se utiliza en cualquier articulación. La articulación más grande del cuerpo es la rodilla, por eso es que utilizamos más en la rodilla y se inició la artroscopía con los tratamientos a nivel de la rodilla, pero actualmente se puede utilizar
en la cadera, en los hombros, en las articulaciones de la muñeca, tobillo, etcétera, etcétera, en todas las articulaciones que ustedes se puedan imaginar. Entonces, el procedimiento de diagnóstico y tratamiento de invasión mínima, que originalmente solo se utilizaba como diagnóstico, pero actualmente el 60-70% de las lesiones de las rodillas se tratan por medio de la artroscopía. Es una cirugía mínimamente invasiva, se hacen pequeñas incisiones, los resultados son muy buenos, muy satisfactorios y la recuperación es bastante rápida. La rehabilitación se puede hacer en forma muy precoz y generalmente se utiliza en forma ambulatoria. Se utiliza una torre de artroscopía con un monitor. Esta es una torre antigua que teníamos lo utilizamos en el Hospital Álvaro Delgado desde hace más de 15 años. Actualmente ya tenemos uno nuevo. Y el equipo de artroscopía pues consta de un artroscopio, o sea, una lente que tiene una fuente de luz, el cual atraviesa por el lente e ilumina hacia la parte interna dentro de la articulación por medio de la fibra óptica. Se transmite la luz. Hay una microcámara de video que también se conecta al lente para visualizar todo lo que está dentro de la articulación. Para mejorar la visualización dentro de la articulación se utiliza un equipo de irrigación, es decir, irrigamos dentro de la articulación con suelo fisiológico para distender la articulación y poder visualizar mejor las estructuras anatómicas. Este es el equipo de artroscopía, la torre de artroscopía. Son pequeñas incisiones que se hacen. Lo más importante en esta técnica es la triangulación, es decir, con los dos aparatos que estamos utilizando, uno en cada mano, o en uno el artroscopio y en la otra el instrumental, debemos de triangular para poder trabajar dentro de la articulación. Rápidamente vamos a ver este pequeño video también para ver respecto a la artroscopía. Bien, la técnica de artroscopía. Las patologías que se pueden tratar por medio de la artroscopía son muchas, lesiones meniscales principalmente, lesiones de cartílago, lesiones de ligamentos cruzados, como ya hemos visto, lesiones sinoviales, cuerpos libres que a veces se encuentran dentro de la articulación, artrosis en algunos casos, sobre todo cuando recién están eh, empezando la artrosis, artritis también de igual forma. Aquí está haciendo en la imagen una sutura, por ejemplo, de una lesión del menisco. Se puede hacer también suturas meniscales. Ya tenemos algunas lesiones de cartílago
Este cartílago, por ejemplo, que se ve acá en el cóndilo femoral, está muy blando, está reblandecido, o cuando ya hay una lesión más grave se vuelve como despeluzado, o puede haber lesiones mucho más graves que se desflecan, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? O a veces hay grandes lesiones en las cuales ya prácticamente se ve el hueso solamente por la gran lesión del cartílago articular, como se ve en la imagen de abajo, en la cual se ve el hueso en el fondo por una gran lesión de cartílago en una persona joven, porque fíjense, el cartílago es grueso en estos casos. Y estos desprendimientos de cartílagos, pues pueden los fragmentos desplazarse por la articulación y producir bloqueos articulares, estar como cuerpos libres que están nadando dentro de la articulación y que pueden producir bloqueos articulares o falseos. Hay una enfermedad que se llama osteocondritis disecante, en la cual el cartílago se desfleca prácticamente como una capa, se desprende del hueso. Entonces, en esos casos hay que hacer también el tratamiento y se puede hacer por medio de la artroscopía. La artroscopía también en algunos casos se utiliza para poder hacer tratamiento de las fracturas de platillo tibial. Hemos hablado en la segunda fase de fracturas de platillo tibial. Podemos ayudarnos por medio de la artroscopía para poder hacer una mejor reducción de la fractura. Algunas complicaciones son mínimas en la artroscopía, pero puede presentarse complicaciones de la anestesia. Hemartrosis generalmente siempre existe, pero que en 2 o 3 días se reabsorbe esa hemartrosis. Puede haber en casos más graves síndrome compartimental, si es que uno pone a presión o demasiada presión el líquido dentro de la articulación. Puede haber tromboembolia en raras veces y lesiones intraarticulares también. Las incisiones son mínimas, como ustedes ven, 2 o 3 incisiones que dejan una cicatriz mínima, se coloca un punto nada más al terminar la operación. Entonces se utiliza mucho la artroscopía actualmente en lesiones de rodilla y finalmente la artroplasia total de rodilla, que es la prótesis de rodilla, se utiliza en casos muy severos de lesión degenerativa, es decir, de artrosis de la articulación, en la cual ya hay mucho dolor y ya no se puede hacer nada con esa articulación, pues hay que recambiarla y colocar una prótesis total de rodilla. Estas prótesis dan muy buenos resultados y dan una recuperación funcional muy rápida y eficiente. Muy bien, esto es el procedimiento que se hace en el cual se coloca un implante a nivel del cóndilo femoral y otro a nivel del platillo tibial. Entonces le da una movilización muy rápida con la recuperación del movimiento y ausencia de dolor. Estos pacientes con una artrosis severa pues presentan mucho dolor, aumento de volumen, no pueden caminar, entonces con la colocación de la prótesis se recuperan más rápidamente. Muy bien.